día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. En Ruta. Cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta, 7 de la mañana, buenos días Puerto Rico, le damos la bienvenida. Para lo que pudiéramos decir que es una edición especial a nuestro amigo Magdiel Narváez. Buenos días. Buenos días, Fernán. Buenos días el resto de la población de Nueva Vida, voy a decir de mortales. No, es que esto no está ni para humanos ni para mortales. Y buenos días a todos los hermanos que se dan cita a través de estos medios radiales que han sido de tanta bendición. Antes de comenzar el tema de hoy, les exhorto a que entren a la página de Nueva Vida y se den la oportunidad de escuchar el segmento anterior. Me parece importante este segmento que se ha puesto, ¿verdad? Que trae esta información de parte de este periodista español que prácticamente le tira una radiografía a lo que está pasando en el mundo en estos tiempos. Yo quiero en la mañana de hoy compartir con ustedes un tema que se titula ¿A quién le estás dando la gloria? ¿A quién le estás dando las gracias? ¿A quién le están dando la gloria? Y este pasaje que voy a usar está en Lucas 17, versos del 11 al 18. Y es un pasaje altamente conocido porque es el pasaje que tiene que ver con los 10 leprosos. Lo voy a leer porque así nos familiarizamos más con el tema y con el texto. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diere gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es interesante el texto que he leído, donde único se encuentra es en el libro de Lucas. Lucas tiene la peculiaridad de que su evangelio, cuando se trata de situaciones de enfermedades, incluye en la redacción datos específicos para que la gente sepa de la gravedad de la enfermedad, de la intensidad de lo que vive esa persona enferma, de alguna característica o costumbre que se le está aplicando en el momento, que a simple vista no se ve, porque nosotros no somos de esa época, pero el lector de la época lo puede apreciar mucho más. Por ejemplo, estos 10 leprosos, ¿dónde estaban? Estaban a las afueras de la aldea. Dice que se pararon de lejos, y de lejos es que le dicen a Jesús que tenga misericordia de ellos. Y uno se pregunta que por qué Lucas está siendo tan específico en estos detalles, porque nos está diciendo que aun cuando él es gentil, porque el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos son los únicos 2 libros escritos por un gentil en todo el texto bíblico, aun siendo gentil, él está siendo bastante enfático de que hay una ley que se aplica. Y es que la ley que está escrita en el libro de Levíticos le impide a un leproso estar compartiendo con las personas de una comunidad o de una sociedad. Y al igual que la mujer del flujo de sangre, que también está escrito en el libro de Lucas, se tienen que estar afuera de la comunidad. No pueden compartir con las familias. No pueden estar entre la gente porque estas son enfermedades de contagio. Y las enfermedades de contagio requieren aislamiento. 2, también requieren procesos de purificación
Y por eso es que tienen que ir de vez en cuando a los sacerdotes, porque son los sacerdotes los que evalúan a ese tipo de enfermo y los que le dan la liberación, la exoneración de que ya no tiene ninguna enfermedad. Por eso es que Cristo le dice, vayan y muéstrense al sacerdote sabiendo que van a ser limpios por el camino y que los sacerdotes eventualmente le van a dar la certificación de que están limpios. Este texto también, como género literario, pertenece a una clasificación que se llama las narrativas del hacedor de milagros. Es una forma de clasificar un tipo de literatura que tiene unas características particulares, entre ellas la siguiente: el género literario ¿verdad? del hacedor de milagros consta de lo siguiente. Número 1, se presenta el enfermo. Número 2, se presenta el hacedor de milagros. Y número 3, se enfrentan el encuentro entre el enfermo y el hacedor de milagros para que ocurra el milagro. Y cuando quiere usted ver esas tres cosas, está ante una narrativa del hacedor de milagros. Y así es bien fácil, y de hecho para la predicación es un tiro, porque usted tiene ya ahí 3 puntos que los quiere, si los quiere, lo que tiene que hacer es ponerlos A, B, C y los rellena, y ya tiene predicación, concluye y hace un llamado. Eso en homilética es un clásico, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es el contexto sociológico de este texto? ¿Qué hay aquí? Fíjese que el texto nos dice que Jesús viene descendiendo de Jesús del norte hacia Jerusalén. Viene de Galilea hacia Jerusalén. Y a pesar de que viene descendiendo, porque viene del norte hacia el sur, en los textos bíblicos esa caminata se habla de ascender a Jerusalén. Primero porque Jerusalén es una ciudad que está sentada entre montañas, tal como dicen los salmos. Y segundo, porque para el judío subir a Jerusalén, a las montañas donde está la ciudad santa, es una experiencia espiritual. Y todo lo que es una experiencia espiritual siempre va en ascenso, nunca va en descenso. En el texto bíblico, la montaña representa subir espiritualmente a un encuentro con Dios. Ahí está el ejemplo de Moisés, de Elías y, ¿por qué no?, el mismo Cristo, que escoge el monte de los olivos para esconderse y buscar el rostro del Padre, a enfrentarse a las cosas más graves que le han tocado vivir. Lo segundo es que en esa caminata, dice el texto que Jesús va entre Samaria y Galilea. Y es interesante porque este no es el camino principal. Este es el camino montañoso. ¿Por qué Cristo anda por esa montaña? Que usualmente cuando Cristo anda por ese camino montañoso es porque está evitando las tropas romanas o está evitando a los soldados de Herodes Antipas que están en Galilea, que lo están buscando. Entonces se va por ese camino porque por ahí los judíos no caminan. Sin embargo, en una aldea que está entre regiones, entre la región de la Galilea y entre la región de Samaria, se encuentra una pequeña aldea. Y una aldea no es otra cosa que un poblado que no llega a una sociedad gigantesca, que mucho menos llega a una ciudad. Es una pequeña población que se reúne. Y fuera de la población están estos 10 leprosos. Interesante que aquí no hay un leproso, que aquí no es un enfermo, son 10 que están juntos. Y aquí entra un elemento social, sociológico y psicológico. La gente que a veces está en la misma crisis tiende a unirse porque son solidarios unos con los otros. Por eso en las barras la gente se encuentra a la mayoría de los borrachos todos agrupados, porque una vez estando en el alcohol empiezan a ponerse sentimentales, nostálgicos y a llorar pena y necesitan compartirlas con otros que estén las mismas. Entonces yo te entiendo, a mí me pasó eso, no te preocupes, echa para adelante. Y mientras más palos, más solidario. También vemos en los puntos de droga la gente con problemas de adicción, cómo se agrupan, sí, cómo se unen. Aún en el mundo de los tiradores, la agrupación entre ellos y la solidaridad entre ellos. Oiga, que la solidaridad es un valor
que a veces pensamos que solamente puede estar en un lugar donde está la bondad, y la solidaridad puede estar en un lugar donde esté la maldad, porque entre ellos son solidarios. Claro, las razones son diferentes, pero el valor está presente. Y aquí tenemos 10 leprosos que aparentemente han querido hacer una pequeña burbuja dentro de la aldea. Si nadie nos quiere, no podemos estar juntos, no podemos estar con nuestra gente, pues vamos a agruparnos entre nosotros y vamos a caminar esto juntos. Y me parece interesante hacer mención de que aquí existe un fenómeno que la sociedad contemporánea ha traído a nuestros días, pero lo ha traído de la peor manera posible, que es que aquel que no cumpla con los requisitos que la sociedad quiere establecer, hay que aislarlo. Que aquel que no es igual que nosotros, hay que alejarlo. Que aquel que tiene una condición XYZ, hay que ponerlo en tal sitio. Y así estamos nosotros agrupando gente y aislándolos. A un lado estos, a un lado los que tienen SIDA, a un lado los que tienen Alzheimer, a otro lado los que están envejecientes o tienen familiares, a este lado los que son huérfanos. En la cárcel de menores, a los niños que no tenemos dónde meterlos, los vamos a meter allí aunque no hayan cometido ningún delito, y aún ellos mismos allá adentro no saben ni por qué están allá adentro cumpliendo. Y entonces tenemos una sociedad compuesta por múltiples burbujas de gente que no se puede conectar unos con otros porque le hemos puesto nosotros las mismas características y criterios, por lo cual cada cual debe estar en su lugar. Y de ahí se sigue fraguando la burbuja entre negros y blancos, entre rojos y azules, entre demócratas y republicanos, entre cristianos y católicos, entre cristianos y ateos, entre cristianos y los otros. Y seguimos haciendo de una burbuja múltiples burbujas. A nivel que el mundo queda tan segregado que el concepto unidad se fue perdiendo y se ha convertido en un discurso utópico e ideal, donde la misma gente que debe promover el concepto se han echado para atrás diciendo, es que eso es imposible, y mientras pensemos así, nunca lo vamos a lograr. Sin embargo, gente que está en crisis nos está demostrando que es posible la unidad. Aquí tengo 10 leprosos que posiblemente estén más unidos que los mismos fariseos que estaban en contra de Jesús, que posiblemente están más unidos que los mismos saduceos que estaban en contra de Jesús, que a lo mejor están más unidos que los mismos discípulos de Cristo que andaban en unas crisis existenciales porque estaban compitiendo a ver cuál de ellos es el mejor o cuál de ellos es el más grande. Lo interesante es que cuando ven a Cristo salen corriendo y saben que no se pueden pegar. ¿Por qué no se pueden pegar? La ley le impide acercarse a alguien que esté sano. ¿Por qué? Porque tan pronto el que está sano entra en contacto con ellos, le aplican las mismas leyes que están establecidas en la ley. Jesús viene y toca a un leproso, tiene que pagar ofrendas de purificación, sacrificios de purificación, y algunos de los líderes religiosos lo van a tratar como un leproso por haber estado en contacto con los leprosos. Y los leprosos, sabiendo esto, se alejan. ¿Por qué también se alejan? Porque el que está sano tiene todo el derecho del mundo de agarrar al leproso y darle una pedrada para mantenerlo lejos. Entonces los leprosos mantienen distancia, no vaya a ser que los discípulos vengan, agarren piedras y empiecen a entrar a pedradas para mantenerlos a distancia, a la raya. Así que en la distancia dice, Jesús, ten misericordia de nosotros. La lepra es una enfermedad mortal. No es meramente que el ser humano se va deteriorando de la piel, es que se va pudriendo dentro de él mismo. Sus células se van deteriorando y va empezando un proceso desde la dermis hacia la epidermis, o sea, de afuera hacia adentro. Y debe ser bien grave usted ver cómo su piel se va desmantelando y cómo la persona se va pudriendo y llenándose de llagas, al punto que si se pone crónica, las personas empiezan a perder extremidades como los dedos, la nariz, las orejas. Dice el texto bíblico que Job, del picor que tenía,
con la lepra, la enfermedad que le había caído encima en la piel, póngale la lepra, ¿verdad? Tenía que romper los cántaros para que con los filos poder rascarse del dolor que le generaba esto. Nosotros a veces vemos la situación física y es importante verla porque tiene una degradación descomunal en cuanto al cuerpo, pero ese evento físico que va en progreso en el tiempo de Jesús sin ningún tipo de posibilidad de que se detenga en el camino, sin opciones, sin un ungüento, sin ningún tipo de tratamiento de meterlos en un spa especial para que eso se hace ahora. Se meten estas personas en este tipo de spa para que el agua medicinal y qué sé yo cuánta cosa le ayude a la piel. Eso no existía en el tiempo de Jesús. ¿Y qué sucede? Que cuando una enfermedad va en progreso de esa magnitud, la persona deja a un lado la crisis física que está viviendo y empieza a vivir una crisis emocional. Ya yo no sirvo. Yo voy camino a una muerte. La familia, me tengo que olvidar de ella. Ya nadie me va al trabajo. O sea, yo soy casi como si fuera un perro, porque a la gente le dan comida y se la dan en platos y se los ponen a la distancia. Come ahí, pero no te acerques acá. Se va deteriorando de tal forma que el mundo emocional, que es lo más importante con el espiritual, empieza a colapsar. Después de eso colapsa la parte espiritual, porque empieza esa gente a preguntarse, ¿dónde está Dios en medio de mi vida? ¿Qué yo hice? Empiezan las preguntas rápido. La gente piensa que porque algo malo le está sucediendo es porque algo malo hizo. Y rápido empezamos a pensar qué fue lo que yo hice para merecerme esto. Mire, hay cosas que a usted le están pasando que no tienen que ver absolutamente nada con lo que usted haya hecho. Es que simplemente tiene que caminar un tramo y en ese tramo usted tiene que sacar lo mejor de usted, tiene que sacar su mejor capacidad mental, tiene que sacar su mejor alabanza, tiene que poner su mejor criterio de fe. Este es el momento de demostrar en qué usted ha creído, porque las circunstancias no te van a definir. No te pueden determinar. Usted no sabe lo que yo estoy pasando. No, a lo mejor no sé lo que usted está pasando, pero créame que yo he pasado situaciones también en donde desde el foso, abajo en el foso, yo he tenido que decir, Señor, aquí estoy. Y el Señor que me ha dicho es, clama a mí, yo te voy a responder. Porque a veces Dios nos tiene que meter en un foso para que dejemos de ver lo que estamos viendo y poder mirarlo a Él. Y no te hace ningún extraño, porque a un Jeremías dentro del foso, Dios le estaba diciendo lo que estaba pasando afuera. Tú no tienes que estar fuera para ver lo que está pasando. Dios te lo puede revelar donde tú estés. Lo importante es qué actitud yo voy a asumir en este proceso de vida. Y entonces la gente en estas crisis empieza a cuestionarse a Dios, empieza a cuestionarse dónde está Dios, dónde están las promesas de Dios. Mire, están todas vigentes, porque Dios no cambia. Su enfermedad, su crisis no va a definir quién es Dios. Dios está definido hace tiempo. No, tampoco lo va a redefinir, porque Dios no acepta redefiniciones, porque Él nunca muta, Él no cambia. Él es quien es. Cuando entonces se encuentran con Cristo, le gritan, y Cristo, en vez de decirle, vengan acá que le voy a poner las manos encima, o yo los declaro sanos en mi nombre, mire la instrucción que Cristo le dice. Vayan, muéstrense al sacerdote. Y adiós, pasó aquí este cambio, este viraje en U de Cristo. Pero esto no es lo que Él hace a cada rato, es lo que hace a cada rato es, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. O le pregunta, mira, ¿quieres ser sano? Sí, quiero. Yo también, pues es sano. No, ahora es que vaya donde el sacerdote y me muestre ante Él. Y cualquiera que tenga un conocimiento leve de la ley sabe que el procedimiento para que te declaren sano es ir al sacerdote, y el sacerdote que decida si tú eres sano o no eres sano. ¿Habrá Cristo hablado con los sacerdotes para que cuando yo llegue allí me declaren sano? ¿Será que pasará algo en el camino? Deja un espacio amplio para pensar 40 cosas. Ahora bien, la actitud de los leprosos se la comieron. Ellos dijeron, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Pararse de mano? Nos paramos de mano. ¿Qué es lo que hay que hacer? Poner la cabeza contra el piso, la ponemos contra el piso. ¿Qué hay que hacer? Ir al sacerdote. Vamos al sacerdote. Y ahí nos dan una lección. Aunque yo no sepa qué va a pasar,
a mí me conviene obedecer a Cristo. Y una de las problemáticas que tenemos hoy día, Juan Carlos Moreira, qué difícil se le está haciendo al ser humano someterse a la voluntad de Dios. ¿Cómo tú quieres hallar bendición en tu vida si estás en guerra con Dios? ¿Cómo tú quieres encontrar bendición para ti si tu voluntad tú la quieres imponer encima de Dios? O en ocasiones quieres ser el socio de Dios. Mira lo que han hecho estos leprosos. Dijeron, ¿a dónde es que tenemos que ir? Al sacerdote. Para allá es que vamos. Y parece algo interesante que este texto tiene un paralelo en el Antiguo Testamento. Tiene un paralelo, pero espectacular. Un paralelo es que van caminando juntos sin cruzarse. Naamán el sirio tenía lepra. Y Eliseo le dijo, váyase a lavar. Digo, le mandó el criado, váyase a bañar 7 veces al Jordán. Y es verdad que Naamán estaba por el techo y dijo, vea, no hay mejores ríos en Siria, no está Abán y Farfar, mejores ríos que el Jordán, que son cristalinos, para yo meterme en ese río sucio y y 40 cosas. Y los siervos le dijeron, oye, si el profeta te hubiera dicho otra cosa, ¿tú lo hubieras hecho? Sí, pues chico, vete y báñate allí, ¿verdad? En el ajo y habichuela nuestro. Y aquí volvemos a ver lo mismo. Naamán obedeció. Fue quizás refunfuñando, protestando, pero hizo lo que Dios le pidió. No te estamos pidiendo una actitud de gloria, de alabanza, de que contento, qué contento, tengo lepra. Obedece al Señor, sométete al Señor. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Cristo con estos hombres? Tratando de romperle el ego, que es la peor lepra que tiene el ser humano. El ego enfermo es una lepra que va contaminando toda la condición humana, que te hace creer lo que no eres, que te hace proyectar una imagen de ti que no es la realidad, que te hace hablar lo que no tienes que hablar, que te ayuda a escuchar lo que no debes escuchar, que te hace que te metas en donde no tienes que meterte, en los sitios donde no te conviene estar. El ego enfermo te empuja a estar ahí, te ayuda a tomar las decisiones que no son las correctas y sobre todas las cosas te contamina la mente para que desafíes la voluntad de Dios, haciéndote creer que las cosas son así, incluso a interpretar textos bíblicos para que te apoyen esa actitud. A la larga, un ego enfermo lo que lleva a la persona es a una caída inminente, para que en esa destrucción puedas, en la misericordia de Dios, ver su rostro y salir de allí. Cristo le dice, vamos a ver si ustedes están dispuestos a sanarse. Vayan al sacerdote y muéstrense ante ellos. Eso es lo que hay que hacer. Vamos corriendo. ¿Qué pasó? En el camino se sanaron. No llegaron al sacerdote, no tuvieron que llegar allá, se sanaron en el camino. Y usted dice, pero si es que aquí no hay ni siquiera un discurso de fe. Sí, pero hay un discurso de obediencia. Exacto. Y la obediencia es la base de la fe. La obediencia trae bendición. La obediencia siempre trae algo bueno para la vida humana. Obedecer tiene sus garantías. Si el mundo entró en crisis por la desobediencia, el mundo puede entrar en bendición si obedece. Hay que buscar la forma de predicar el elemento de que la gente hay que someterse a los pies de Cristo, al señorío de Jesucristo. No, pero es que Cristo es mi Salvador. La pregunta es, ¿y es tu Señor? Es tu amo, es tu dueño, es a quien tú le sirves. Es el que te salva. Pero estás sometido a Él, tu vida entera, está impregnada en Él. No, bueno, no está impregnada en Él, porque si estuviera impregnada de Él, te aborrecía el tema del aborto. Si estuviera impregnada a Él, te daría mucho trabajo el que los valores de una sociedad se estén perdiendo. Si estuviera impregnado el señorío de Cristo en ti, entendería que el problema no es la conducta no es el ser humano, es las conductas que exhiben. Y aunque podemos amar a todos los que estén metidos en proyectos distintos a los que son de hombre y mujer, realmente lo que hacen y lo que están proyectando es repulsivo, porque el señorío de Cristo no acepta este tipo de conducta. Y no acepta porque sabe que hay algo mejor para el ser humano que lo puede transformar. Yo recuerdo
testimonio de la Catacumba 1 en Guaynabo. La perla de gran precio de pastora Lisette Alonso y Lisette Cabarros, donde de ese movimiento de la perla de San Juan sacaron una muchacha de la prostitución porque quería cambiar, quería salir. Vino a la iglesia, progresó, la ayudaron, se limpió, pero tenía HIV. De otro lado llegó a la iglesia una pareja de muchachos homosexuales y uno de ellos decide seguir a Cristo y le dice a su pareja: si voy a seguir a Cristo no puedo seguir en esta relación contigo, algo me dice que no está bien. Se rompen, quedan como amigos, porque no hay por qué estar quedando como enemigos y estar en estas luchas campales, y empieza a regenerar su vida. El muchacho que sale de la relación homosexual y la muchacha que sale de la prostitución se casan. ¡Wow! Si tú los llegas a ver, tú no puedes creer de dónde vinieron. Lo que quiere decir que en Cristo hay poder para transformar. En Cristo hay poder para que la gente se encuentre con su verdadera identidad. Una de las cosas más grandes que yo pudiera testificar en mi vida es que cuando yo me encuentro verdaderamente con Cristo hace unos pocos años atrás, yo me doy cuenta que lo que llega a las manos de Cristo de mi vida es un Frankenstein. Un Frankenstein compuesto por miles de experiencias, de traumas, de situaciones, de crisis existenciales desde la infancia, de asuntos sin resolver, de asuntos emocionales inconclusos e incompletos, de situaciones críticas. Y eso es lo que componía ese ser humano que se llama Magdiel Narváez. Cuando llega donde Cristo, Cristo me dice: ese no eres tú. Eso es ese es el resultado de lo que tú has vivido, pero quien tú verdaderamente es este que está aquí, que yo le di la oportunidad de nacer, este que está aquí. Yo creo que te mires en no para que te humilles, para que tengas esa meta, para que te busques a ti mismo. Matthew McConaughey, ganador de uno de los Óscares y un actor muy bueno, en un premio de los Óscares, cuando él salió el mejor actor, él dice que alguien a los 15 años le preguntó: ¿quién es el héroe de tu vida? Y dice que él no sabía contestar eso. Y mira, yo no sé. ¿Qué sé yo? Déjame pensarlo a los 15 años y yo te contesto. Y la persona vino a las 2 semanas y le preguntó: ¿quién es el héroe de tu vida? Y él dijo: ¿sabes quién? Soy yo. ¿Tú? Sí, yo dentro de 10 años. Yo, cuando tenga 25 años, ese es el héroe que yo voy a... Porque si el héroe es lo que yo voy a seguir, ese es el que yo voy a seguir. Ese que yo soy a los 25 años. Dice que esa misma persona se encontró con él a los 25 años y volvió y le preguntó: mire, ¿y quién es el héroe de tu vida? Dice: yo a los 40 años. Y me sorprendió su contestación. Mi héroe es Cristo, obviamente. Yo prosigo el blanco de la soberana vocación. ¿Por qué persigo a Cristo? Porque Cristo es el que tiene el original de quién soy yo. Y lo sigo para encontrarme con él, hasta que un día la copia y el original se fusionen en su gracia y en su gloria. Pero cuando tú te encuentras con esto de frente, te estás dando cuenta que la clave no es otra cosa que dar el primer paso. ¿Qué te ha dicho Cristo? Obedece. Obedece, da el paso. Da el paso y deja todo lo que tienes atrás que no te sirve. Lo interesante del texto es que cuando el samaritano, eran 9 judíos y un samaritano, cuando el samaritano se dio cuenta que quedó limpio, viró en yo no voy para el sacerdote. No, ¿para qué? Si estoy limpio, déjame ir donde aquel que fue el que me dijo que fuera el sacerdote. El samaritano tuvo una revelación. Él sumó la fórmula. Él dijo: yo me sané. ¿Qué ha sido lo diferente en el día de hoy? Que me encontré con Jesús. ¿Qué me dijo Jesús? Que fuera el sacerdote y me mostrara a él. Yo quise obedecer y me sané. Pues déjame entonces regresar a la raíz, que es Cristo. Y él vino y se postró ante Jesús. Claro, deja en el escenario esta nube gris, esta escena crítica,
de un Cristo que mira a este hombre postrado en el suelo. Dice que entonces uno de ellos, viendo que había sanado, volvió. Primero, regresó. Segundo, glorificando a Dios a gran voz. Este hombre venía gritando, dándole la gloria a Dios. Y se postró con la cara puesta en la tierra a los pies de Cristo y le dio gracias. Y Lucas al final dice, después de todo eso dice, wow, qué clase de hombre. Al final dice, sí, pero este es samaritano. O sea, este no es de lo que se supone que viniera. Este es de lo que todo el mundo dice que es una desgracia porque es una mezcla genética de los que invadieron a Samaria, los asirios, que abandonaron al Señor, que montaron ídolos, que pues, pusieron a Samaria como la capital del reino del norte para competir contra Israel. Todas esas crisis que tiene encima el ser samaritano en el texto de Cristo. Sin embargo, este es que tuvo la actitud de regresar. Y uno se pregunta, ¿y los demás? ¿Qué pasó aquí? Uno se pone a escarbar. Y cuando uno empieza a escarbar, dice, los textos son milenarios, pero los seres humanos seguimos siendo los mismos. Uno tiene que pensar en las 1000 cosas que la gente puede decir, y aquí les traigo algunas de ellas. Es posible que uno de los que no regresó dijo, fíjate, al fin y al cabo yo no estaba enfermo. Como yo no estaba enfermo, no me sanaron. Hay gente que por no darle la gloria a Dios prefiere decir, no, sí, yo al fin y al cabo no tenía nada, se resolvió solo. No hay problema. Sí. De todas maneras se me iba a ir. De todas maneras se me iba a ir. Al fin y al cabo ya estaba casi a otro lado. Hay gente que podrá decir, no, si el que me sané fui yo, porque yo tenía la actitud para sanarme. Yo hice fuerza mental. Es mi capacidad de pensamiento la que me sanó. Y cuando escuché a este hombre, lo afirmé y me sané. Hay gente que dice, no, fíjate, oramos, pero en realidad es que el medicamento que nos estamos tomando es bueno. Y, chacho, está recomendado, una cosa bien buena. Que cuando la gente tiene dudas de que Dios pueda sanar a las personas del coronavirus, la gente tiene dudas de que Dios pueda hacer una obra de sanidad en los seres humanos. Pero si no estás obedeciendo, ¿cómo vas a ver su poder? Si cuando te da un dolor de cabeza, rápido te tomas 2 Tylenol. Si cuando te da un dolor de muela, rápido vas al botiquín a buscar Ambesol, en lo que llega al dentista el otro día. Y eso está perfecto. Pero si esa es la actitud, no puedes pretender que Dios venga de la noche a la mañana, out of the blue, a hacer cosas gloriosas y gigantescas cuando no estás acostumbrado a ver su poder y su gloria manifestada. Toma tiempo porque esto es un proceso. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo estoy seguro que la iglesia a la que estamos nosotros hablando esta mañana, la iglesia en términos generales, no la del templo, la iglesia, el cuerpo de Cristo que está en y fuera del templo, que nos escucha todo el tiempo a través de estos medios radiales, quiere ver la gloria de Dios. Yo deseo un avivamiento donde vea paralíticos levantándose, ciegos recobrando la vista, sordos recobrando la audición, y si es necesario y Dios lo quiere, muertos levantándose a la vida otra vez. Porque si está en la Biblia que eso ocurre y ocurrió y es que es posible que ocurra, yo tengo que esperar en mi corazón que eso en algún momento se va a dar. Pero yo desde ahora tengo que empezar a creérmelo. En cualquier momento Dios va a derramar su gloria. En cualquier momento Dios va a derramar su poder. En cualquier momento Dios va a extender su gracia. Y todos los días lo está haciendo. Hoy día hay gente reuniéndose con testimonios de sanidades de cáncer, con testimonios de sanidades de problemas con la tiroides, de sanidades en los huesos, sanidades en las espaldas. Dios está haciendo el milagro, pero estamos asumiendo la actitud de los 9 que no regresaron.
Es posible que haya gente que diga, yo no tengo que darle gloria a Jesús. Hay gente que dice, no, yo tengo que darle gloria a Jesús. Jesús hizo lo que tenía que hacer. Es que yo pedí con fe y se dio el milagro. O es que tengo otras cosas que hacer ahora, antes que ir a la iglesia, darle gracias a Dios, estar contando un testimonio. Porque las prioridades las tenemos invertidas. Las prioridades nuestras es lo que yo pienso que es la prioridad. Es lo que yo creo que es lo importante. Y Dios quiere ponerse como la prioridad y bajamos a Dios de las prioridades. Y se nos presenta un problema y subimos a Dios a la prioridad. Y se nos resuelve el problema y bajamos a Dios de la prioridad. Tenemos a Dios un sub y baja. Dependiendo de cómo yo esté viviendo, entonces Dios es la realidad de mi vida. No es así. No es así. Cuando yo vea a Cristo, entonces le doy las gracias. Pudo haber pensado alguno. Otro dijo, déjame llegar hasta las últimas consecuencias y que sea el sacerdote el que diga que yo estoy limpio. Que me dé la certificación. Para cuando tenga la certificación, yo regreso a la aldea. Nosotros estamos acostumbrándonos a pensar y a ver a Jesús como una fuente de milagros. Y rápido el pensamiento. ¿Qué puede hacer Cristo por mí? ¿Qué puede hacer Cristo por mí? Una de las preguntas que más consistente yo hacía en procesos de consejería, cuando se podía, porque ahora estamos detenidos con todo esto del COVID temporalmente, era decirle a la gente, ¿cuáles son sus expectativas con esta consejería? Oh, chacho, eso es ni la lista para Santa Claus, vamos. Que es un shopping list, ahí cabe todo. Nah, chacho, una tarjeta de crédito, ahí cabe todo. No, yo espero que este cambie. Que Dios haga un milagro en esta. Así. Wow. O sea, siempre es que Dios tenga que hacer algo. Que Jesús me pruebe que Él es el Hijo de Dios y que tiene el poder. Que Cristo sea el que tenga que operar lo que tenga que operar. Y las preguntas que yo me estoy haciendo aquí en el día de hoy es, Jesús me está diciendo a través del samaritano, y a ti, ¿y tú? ¿Qué vas a hacer con lo que te toca a ti? Porque Dios va a hacer lo que le toca a Él. Pero tú, ¿qué Dios te está pidiendo? Ay, se nos olvida que Dios nos pide siempre algo. Jesús va a sacar a Lázaro de la tumba y pide que muevan la piedra. Jesús va a multiplicar los panes y los peces, pero tiene que llegar la canasta primero. Jesús va a sanar la gente y los acomodan para sanarlos. Jesús va a hacer una pesca milagrosa, pero le pide a Pedro que tire la red. Jesús te está pidiendo algo en la mañana de hoy para glorificarse en tu vida. Y lo primero que te está pidiendo es que salgas al encuentro con Él como hicieron los leprosos. Porque su lepra, a pesar de todo, a los 10, no los detuvo a salir a encontrarse con aquel que sabía que tenía el poder para sanarlo. Escucha lo que Jesús tiene que decirte. Jesús tiene algo que decirte. Y una vez te lo diga, ponlo en funciones. Ponlo en práctica, pero hazlo no porque vas a recibir algo. ¿Qué sabían los leprosos de que se iban a sanar en el camino? O sea, ninguno de ellos ni en el texto aparece diciendo un leproso, no es que cuando yo sabía que cuando yo hiciera esto me iba a sanar. Ninguno, porque es que no es posible. La capacidad humana no daba para creer que si ellos iban corriendo a sacerdotes se iban a sanar, porque si no, hubieran arrancado a correr hacía rato. No, es el concepto de obedecer. Es el concepto de someterse. Es el concepto de morir al yo. A veces yo escucho la gente cantando. El domingo estábamos de visita por la noche en la iglesia de Casa de Pacto del pastor Carlos Pérez. Y cantaron este coro ¿verdad? Que es menester que yo mengüe para que tú crezcas espectacular. Los músicos y los adoradores espectacular. Y Zaira me mira y me dice, yo a veces me pregunto si nosotros sabemos lo que estamos cantando. Quebranta mi vida, quebranta mi vida, quebranta mi vida, rómpeme en canto. Yo sé lo que estoy cantando realmente, o me estoy dejando llevar por la canción. Cuando usted quiere obedecer la voz de Dios, usted está invitando a Dios que lo rompa en canto.
Usted está invitando a Dios a que su ego mengüe para que Cristo crezca. Usted está diciendo como el apóstol Pablo, yo no quiero vivir más, que viva Cristo en mí, porque yo no tengo el control de mi vida, porque yo tengo miles de crisis encima, pero si Cristo vive en mí, me va a enseñar a vivir una vida ideal, una vida óptima, una vida de bendición, una vida de victoria, que no es lo que yo pienso que es la victoria, es lo que Él cree que yo debo entender que es la victoria. Jesús me está diciendo a través del samaritano, ¿y tú a quién le vas a dar la gloria? Y la gente puede decir, ¿la gloria de qué, varón? La gloria de todo lo que está pasando en tu vida. La gloria de todas las cosas que el Señor hasta hoy ha hecho. No es que yo no siento que haya hecho nada. Vamos a hacer un ejercicio de 10 segundos. Tienes que en algún momento cerrar tus ojos y mirar hacia atrás y preguntarte dónde tú estabas hace 5 años atrás, dónde tú estabas hace 10 años atrás y dónde tú estás hoy. No me digas que Dios no ha hecho nada por ti. No me digas que Dios no ha puesto su mano, que en esos 5 años Dios no ha hecho maravillas, te ha salvado de situaciones, te ha abierto puertas, te ha cerrado puertas, te ha puesto tablas, te ha tirado puentes, te ha sacado, ha estado disponible, te ha librado de accidentes que tú ni te imaginabas que ibas a tener un accidente y no, como no lo sabes, no te has dado cuenta, pero debes darle gloria a Dios por las cosas de las que Él te ha librado sin que tú supieras que te ha librado. Hoy tú estás vivo. Dios ha hecho maravillas contigo. Y viviendo en la sociedad hostil que estamos viviendo nosotros, y hoy tú estás vivo, Dios ha hecho maravillas por ti. Pastor, pero se fue mi hijo, se fue mi esposa, se fue mi esposo. ¿Sabes qué? Se los llevó el dueño. Te dejó vivir con ellos un tiempito para que los disfrutara. Ahora Él los quiere disfrutar por una eternidad. No podemos atornillarnos a esta vida pensando que esto es lo mejor que nos ha pasado. Esto es lo mejor que estamos viviendo hasta ahora. Pero ten en mente aquí y aquí en tu corazón que lo mejor que tú vas a vivir es allá, en los brazos de ese amante Salvador. Que hoy tienes que hacer como el samaritano, regresar. Dar gloria a Dios por todo lo que estás viviendo. Postrarte y darle gracias para que Cristo te elogie diciendo, no eran 10 los leprosos. Y el único que ha vuelto es este samaritano, extranjero. Y termine diciendo, vete, tu fe te ha salvado. Porque primero te limpian la lepra y después te salvan el alma. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Señores, palabra viva, Magdiel Narváez. Sí, señor. No importa la condición del ser humano, no importa cómo podamos estar, cuando Él da una palabra, uno va, ve al sacerdote. Hasta lo último. Hasta lo último. Y se me venía a la mente también la imagen de los leprosos en Samaria, en la parte de afuera. Yo presumo que cuando ellos decidieron entrar, Magdiel, era mejor una muerte probable que una muerte segura. Exacto. O sea, aquí vamos a morir seguro. Pues morimos bien. Morimos bien, caminando, entrando al otro lado donde nos dijeron que no se podía. Como le dijo Sancho a Don Quijote. Ajá. Los perros nos están ladrando. Es que estamos llegando al camino. Estamos caminando, es que Sancho. Estamos caminando. Estamos caminando. Si no estás caminando, los perros no te ladran. Así mismo es. Poderosa palabra. Así que, ¿cómo las personas pueden acceder? magdielnarvaez.com. Tenemos con la Universidad Teológica de Vida Abundante los cursos de tanatología para diciembre. Pueden comunicarse directamente con ellos. Pueden entrar a nuestra página, galileo.org. Ahí están nuestros cursos, nuestras actividades, y nos puedes llamar al 939-402-6081. Puedes escribir un texto, nos puedes llamar y decirnos, ¿verdad?, para qué somos buenos en tu vida. Gracias, Magdiel, buen día. Amén. Gracias a ustedes. Nueva Vida 97.7 en ruta. ¿Dónde tú quieres que yo decida?